Bueno, vamos a tomar un pasaje bien conocido, que está en San Juan, en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan, y vamos a leerlo entonces hasta el verso 11. Dice 8, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, aquí hay, en el contexto, si uno viene leyendo los pasajes de antes, en el verso 7, uno va a ver que los religiosos de la época procuraban matar a Jesús. Los encargados de dar a conocer a Dios al pueblo, los encargados de dar a conocer la voluntad de Dios a la gente, estaban bastante ocupados en acusar a Jesús y en condenarlo, en matarlo. Ardían de envidia, de celos, porque veían que Jesús hacía obras, sanando enfermos, echando fuera demonios y haciendo cosas que nadie había hecho antes y ellos no podían hacer. Y veían que la gente se iba con él, y entonces eso les causaba tremenda situación interna bien fea. Pero aquí hay dos grupos de personas. Jesús dice, se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿A quién? Al pueblo. El pueblo había venido a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, el mismo pueblo que había traído a él los endemoniados, el mismo pueblo que había venido a él con necesidades, estaba allí escuchando a él enseñarles. Pero el otro grupo de personas, los religiosos de la época, aquellos que deberían haber sido más maduros, más limpios o no sé, más conocedores de lo que Dios es y de su voluntad, estos estaban ocupados en otra cosa. Y vienen a Jesús con una mujer sorprendida en adulterio. Y vienen con una actitud predeterminada. Cuando ellos llegan a él, se ponen delante de él, que está enseñando, me imagino que le interrumpieron, y traen a la mujer y la ponen, y entonces le hacen una pregunta con todo el deseo de que Jesús, como decimos nosotros normalmente, pise el palito y haga alguna declaración que les permita a ellos condenarlo y acusarlo y condenarlo y matarlo, por supuesto. Y vienen con esa decisión y traen a la mujer. No era solamente hacer justicia con la mujer, la idea era tentar al Señor y poder acusarlo y matarlo. Esa es la idea de ellos. Entonces le hacen la pregunta. Ahora le dicen, la ley dice que debemos apedrearla. Dice, ¿y tú qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, Jesús les responde de una forma que ellos no esperaban. Quizá ellos esperaban que si le preguntaban al Señor, ¿debe morir esta mujer? Y el Señor les decía, sí, debe morir. Quizá le sacarían otra parte de la ley que decía, no matarás. Y entonces sorprenderían al Jesús en una actitud contradictoria y quizás hubieran podido acusarle. Pero si entonces el Señor Jesús decía, no debe morir, le dirían, pero tú no estás cumpliendo la ley. Estás faltando a la ley, porque la ley dice que debe morir. De todas maneras,
ellos iban a buscar una oportunidad para tentar al Señor y para poder acusarle. Pero el Señor les responde de una forma que ellos no esperaban. Dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando nosotros vemos esta actitud de los fariseos y de los escribas, de los maestros de la ley, nosotros vemos una actitud bien parecida, igual a la que se vio en el principio en el huerto del Edén cuando el hombre desobedece a Dios. Miren, cuando el hombre fue plantado, puesto en el huerto del Edén por Dios, estaba en perfección. El hombre no sabía lo que era la culpa. No había culpa. No había nadie de quien acusar, porque tampoco había culpa. Dios podía mirar al hombre y verlo en toda su dimensión, por dentro, por fuera, mirar sus intenciones, mirar sus pensamientos, mirar su corazón en profundidad y verlo completamente y en una situación completamente limpia. El hombre y la mujer estaban limpios. Dice en Génesis 2:25 que Adán y Eva, su mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y cuando hablamos de esta desnudez, no estamos hablando de la desnudez de la ropita. Estamos hablando de estar desnudos delante de Dios en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y Dios viendo al hombre en esa forma. Pero el hombre no se avergonzaba porque no tenía nada que esconder. No tenía nada de qué arrepentirse. No había en él pecado, no había nada. Estaba limpio, perfecto delante de Dios antes de la caída. Pero Dios le da una orden y le dice, no comas de ese árbol que está en medio del huerto, porque el día que lo hagas, morirás. Y la idea de muerte aquí es separación de Dios. No es que Adán cayó muerto ahí, no es que Eva cayó muerta ahí, siguieron viviendo, pero la muerte, la idea de muerte es separación de Dios. Y ellos perdieron la comunión original con Dios. Cuando vamos nosotros a Génesis, en el capítulo 3, aparece en el hombre una misma actitud que aparece aquí en los fariseos. El hombre no sabía acusar, no era su profesión, no era su estilo, no era su modo de vida, no sabía acusar. Pero apenas aparece el pecado, entonces miren la actitud del hombre. Él peca, y verso 9 del capítulo 3 de Génesis dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Perdón. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Mira, Dios, tú eres culpable porque me diste esa mujer. Si no me hubieras dado esa mujer, yo estaría limpito. Pero la mujer que me diste, me dio y yo comí. Entonces, el hombre está acusando a Dios y está acusando a la mujer. Ella me dio y tú me diste la mujer. El hombre acusador aparece inmediatamente después de la caída. Entonces, Dios se dirige a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, yo sabía que no debía comer del árbol, yo sabía que había una condenación para mí si comía del árbol, yo sé que esa era tu orden, pero la serpiente me engañó. Y desde entonces, todos los que hemos sido engendrados a imagen de nuestro padre Adán, tenemos la misma actitud de esas personas. Es mucho más fácil conseguir excusas y justificativos que reconocer nuestra culpa. Si yo les digo, ¿qué nos resulta más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿O permanecer en nuestra actitud, en nuestro orgullo, en nuestro ego? Y van a ver que es más fácil lo último. Es más fácil. ¿Por qué? Porque traemos esa misma naturaleza de una caída de pecado que tenía Adán y que tenía Eva después de la desobediencia. Y todo lo que tiene que ver con servir a Dios, seguir a Dios, hacer su voluntad, nos resulta sumamente costoso. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios, porque esa misma naturaleza está en nosotros. Y ciertamente no podríamos estar nunca justificados, limpios delante de Dios,
con esta naturaleza. Pero vamos a seguir adelante. Aquí vienen estos fariseos, acusadores, y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, vamos a andar un poco por la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis, y aquí está Satanás. Cuando uno ve a quién se parecían esta gente que vino delante de Jesús, trayendo a la mujer, vemos y decimos, bueno, con esta conducta, ¿a quién se parecen? ¿A quién están reflejando? ¿A Dios o a Satanás? Dice Apocalipsis, capítulo, vamos a ir desde el 7, 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí lo tienen, la serpiente engañando a Eva en el huerto del Edén. Este es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién es engañador, Dios o Satanás? Fue arrojado, dice Satanás, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y miren esto, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este es Satanás acusando a los cristianos, a los creyentes. Día y noche el diablo acusando, igual que aquellos que vinieron delante de Jesús para poder acusarle. Y esta misma actitud del hombre en esta oportunidad es lo mismo que el diablo está haciendo en esta oportunidad aquí. Acusador, tentador, engañador. Misma actitud. Y nosotros podemos decir qué mala gente estos fariseos, estos escribas. Qué mal que estuvieron. Y yo digo, bueno, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es en mi vida lo que pasa? Y yo puedo decir, no, yo no soy acusador. Miren, cuando somos niños, chiquitos, y comenzamos a hablar, y entonces vamos y rompemos una maceta con la planta que más le gustaba a mi mamá. Y ahí está rota en el suelo. Y viene la madre y le pregunta, ¿quién hizo esto? Fue el perro. Fue el vecino, fue este, fue aquel. ¿Quién le enseñó a ese niño a acusar? ¿Quién? Nadie. Nadie necesita enseñarnos a robar. No hay escuelas para mentir. ¿Vieron que no hay? Aquí se enseña a mentir. 10 lecciones prácticas. Ya sale, tome su diploma, usted es un mentiroso. No, lo sabemos, lo tenemos, lo llevamos dentro. Todo está dentro de nosotros, esa naturaleza. Imposible negar esto. Imposible decir yo no soy pecador. Imposible decir no, yo estoy libre de esto. Así es en nosotros. Esas mismas actitudes que están aquí reflejadas, puede ser que estén también en nosotros. Y que a lo mejor no las vamos a querer ver o reconocer, pero ahí están. Ahí están. Ellos llegan a Jesús en esta condición, llenos de malas intenciones. Pero no van delante de cualquier hombre. Jesús no era cualquier hombre. Yo puedo ir delante de ustedes y ustedes pueden decir, qué bueno que Jorge, mira. Pero no van a ver mi interior, no van a ver mi corazón, no van a ver mi mente, no van a ver mis intenciones más profundas. Ofendemos a Dios todo el tiempo, con malos pensamientos, con palabras que nunca debimos decir, con actitudes que nunca debimos tener. Todo el tiempo pasa eso. Llevamos en nosotros mismos una naturaleza contra la cual debemos luchar. Y entonces ellos se presentan delante de Dios. ¿Pero qué pasa? A Jesús no se le podían esconder las intenciones. Él ve en lo profundo del ser humano. Él no mira solamente por afuera. La mirada de Él traspasa la ropita y traspasa la materia del ser. Por más gordito que usted sea, la mirada de Dios llega hasta lo profundo suyo. Y Él ve sus intenciones. Y Él ve lo que hay en su corazón. Y Él ve lo que hay en su mente. En el Salmo 139, el que escribe el Salmo dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
He aquí, dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Él sabe lo que voy a decir la próxima hora, el próximo minuto. Dios mira lo profundo. La mirada de Dios es penetrante. No hay nada que se esconda de Él. Él nos mira como somos, no como estamos por fuera, no si estamos perfumados, bien vestidos, bien peinados. Él nos ve por dentro, cómo estamos, qué estamos pensando, qué intenciones hay en nosotros. Y no hay nada que podamos esconderle a Él. Y entonces ellos llegan a Él, el Señor se para, los mira. Ay, hermanos, toda esta gente se sintió desnuda delante de Dios. Completamente desnudos. Él lo sabía todo. Si alguien tomaba una piedra para tirarla, posiblemente el Señor le iba a decir, mira, tú el año pasado, tal día, a tal hora, miraste con deseo la mujer de tal. Y si el Señor los ponía en evidencia, el Señor podía poner en evidencia los pecados de todos aquellos que estaban delante de Él y exponerlos públicamente. Nadie quería que eso pasara. Ninguno de ellos. Su reputación como religiosos, su prestigio como encargados de la ley de Dios, quedaba hecho pedazos. ¿Quién iba a querer quedarse en ese lugar para ser expuestos a la mirada de Dios y que se revelen sus intenciones públicamente? Dice la palabra de Dios que empezaron a irse. Empezaron a ir primero los más viejos, hasta los postreros, hasta los últimos. Uno a uno salían, dice el verso 9, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Se fueron. Otra actitud del hombre reflejada en el principio, en el huerto del Edén. Volvemos al capítulo 3 de Génesis. Y vamos a leer desde el verso 5. Aquí está la serpiente, el diablo, engañándolos. Dice en verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer le dice, ve, Dios me ha dicho que no haga esto porque no lo toques para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero ser como Dios. Quiero ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esconderse era la solución para ellos. Esconderse. Esconderse de Dios, alejarse de Él, era la situación perfecta para los fariseos y escribas que habían venido a Él con todas sus malas intenciones a cuestas. Vámonos. No podemos estar aquí frente a Dios como estamos. Nos descubrió. Nos ha visto por dentro. Sabe lo que pensamos. Sabe lo que queremos hacer. Vámonos de aquí. Y uno a uno se fueron yendo hasta no quedar nadie. Otra actitud del hombre que se refleja desde el principio de los tiempos en este pasaje de la Biblia. Pero volvamos a la mujer que la hemos dejado solita ahí. Vamos a ocuparnos un poco de ella. Aquí está la mujer delante del Señor. Ella no se fue. ¿Y saben qué? Le hicieron un tremendo favor los fariseos, que no la querían, no la amaban, la llevaron ahí para condenarla, para apedrearla. No tenían ningún amor por ella. Y la llevan delante de Jesús. Miren, si lo hubieran llevado delante del sumo sacerdote, esa mujer moría. El sumo sacerdote hubiera dicho que se cumpla la ley. Y la apedreaban. Si la mujer hubiera sido llevada delante de la justicia romana, los romanos hubieran dicho, bueno, hagan ustedes según su ley, nosotros nos lavamos las manos. Y esa mujer moría. Si era llevada delante del pueblo, también moría.
pero la llevaron delante de Jesús. Y esa parte de la palabra de Dios me habló a mí y creo que nos habla a todos muy duro. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado a los pies del Señor, cerca de Jesús, a la gente que queremos, cuanto más a la que no queremos? Yo me pregunto, ¿a cuánta gente que quiero he llevado delante del Señor? ¿A cuántos? Pocos. Mucho más a los que no quiero. Es difícil. Como cristianos tenemos que ver en nuestra vida a cuánta gente hemos llevado a los pies del Señor y hemos dejado que Él haga lo que tenga que hacer con ellos. Que les hable, que los perdone, que Él haga su obra. Pero realmente ellos le hicieron un favor. Aquí está la mujer frente al Señor y no se fue. Se quedó cerca de Jesús, al lado de Jesús. Mientras todos se fueron, el pueblo también se fue, porque dice que el Señor miró y no había nadie, sino solamente la mujer. Todos los demás se fueron, acusados por su propia conciencia. Aquí los acusadores pasan a ser acusados cuando están en presencia de Dios. Y se van todos. Pero la mujer se queda ahí. La mujer se queda como está. Con toda su culpa, con todo su pecado expuesto ante toda la sociedad y ante el Señor. Se queda con todo su peligro de muerte. Se queda con toda su necesidad de perdón, de misericordia. Y ahí está, delante del Señor. No se fue. Y eso marcó una tremenda diferencia. El Señor la mira y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno. Y él dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde se fueron? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, has estado frente al Señor, has recibido su perdón, vete y cambia de vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es no querer hacer nunca más lo que yo venía haciendo. Es dar un cambio de aquí a aquí, completamente. Eso es arrepentirse. En otras palabras, el Señor le dijo, arrepiéntete y no peques más. Vete y no sigas siendo esclava de la condenación. Vete y no sigas estando en peligro de muerte. Vete y no sigas siendo una mujer condenada por todos. Vete y sé una persona libre, llena de paz. Vete y cambia de vida. Conocer al Señor debe significar un cambio de vida. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que esta venida del Señor a buscar a su iglesia no se está retardando el Señor. Simplemente Él tiene paciencia porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está dando una oportunidad para que todos puedan cambiar de vida, recibirle a Él en su corazón y ser personas diferentes. Que tengan paz, que sepan que no hay condenación para ellos y que aunque estemos en una naturaleza de pecado, Dios nos ve y nos perdona y carga en Jesucristo la culpa de cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte, dice en el libro de Romanos, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos mandó a Jesucristo para que Él en la cruz cargara nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro castigo, y no sufriéramos nosotros la consecuencia de lo que somos, sino que a través de Él Dios hizo justicia con nosotros y Él pagó por cada uno de nosotros. Podríamos decir que esta mujer que se fue así no fue objeto de la justicia de Dios. La ley dice, aquel que pecare morirá. La sentencia de Dios en el principio, el día que desobedeces, vas a morir. Podríamos decir que esta mujer no fue objeto de la justicia de Dios, pero sí lo fue. Aquel que estaba hablando con ella en ese momento, días más tarde, iba a ser clavado en la cruz
cargando con la culpa de esa mujer y con la culpa de todos nosotros. El castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros abrazamos con fe esta realidad de que Jesús murió en la cruz para limpiarnos, para salvarnos de nuestros pecados, y le decimos, Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios y que has venido a este mundo para salvarme, para darme salvación, para perdonarme, y me has amado de tal manera de dar tu vida para que yo sea libre, de presentarme delante de Dios como al principio lo hacía el hombre. Yo creo esto, lo creo de todo corazón, abrazo esta realidad con fe, creo en ti, Señor, ven a mi vida, cambia mi vida. Entonces nuestra vida sufre un cambio. La paz que antes no estaba viene, sobrepasa todo entendimiento. No entiendo esta paz que siento ahora, pero aquí está. Es una promesa de Dios. Ya no soy libre, esclavo del pecado, ya no estoy esclavizado de una condenación, soy libre. Jesús me ha librado de la esclavitud del pecado. Y esa es la realidad que nosotros proclamamos. Cuando la iglesia se reúne a predicar el evangelio, tenemos que decirles a todos, Jesús te ama. Jesús te ama de una manera increíble. Dios te ama de una manera extraordinaria. Dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cantaba en un principio, Jesús no vino a condenar al pobre pecador, dice el verso 17 de San Juan 3, porque no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa escritura se cumplió aquí con esta mujer. Jesús no vino a condenar a la mujer, vino para que ella sea salva, para que sea libre. Y el resultado de estar cerca de Jesús hizo que aquella mujer se fuera viva y con una vida diferente. Dios está hablando hoy a través de su palabra a todas las personas y dando la oportunidad de que tomes una decisión. No como la que tomó Adán en el principio, otra decisión, volverte a Dios. Volverte a Dios y decirle, Señor, yo quiero cambiar de vida. Señor, yo quiero que entres en mi vida, que lo cambies todo. Quiero ser diferente. Quiero vivir en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No quiero vivir una vida llena de limitaciones, de pobrezas, de miserias espirituales. Quiero tener una vida de libertad. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero que vengas a vivir en mi vida. Hay un himno que se cantaba en las campañas de Billy Graham. Un coro de 600 voces cantaba este himno cada vez que terminaba la campaña y decía, es un himno que escribió Carlota Elliott, decía, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón. Bendito Cristo, vengo a ti. Y quiere el Señor que esa sea la actitud de tu corazón en este día. Venir a Cristo tal como estés. Sin estar necesitando ser más perfecto para venir a la presencia de Dios. Tal como sos. Como vino aquella mujer. Y te quedes cerca de Jesús, esperando su misericordia. Dile al Señor Jesús, perdóname. Quiero ser tu hijo. Quiero que entres en mi vida y lo cambies todo.